¿Qué tal? ¿Cómo están? Gustazo reencontrarnos. Damos comienzo a una nueva recorrida por todo el sur de la provincia de Santa Fe. Hoy nos vamos a Villa Constitución, o mejor dicho, desde Villa Constitución llega su secretaria de Ordenamiento Territorial, vaya tema, la arquitecta Paola Bañera. ¿Cómo le va, arquitecta? Gracias. No, gracias a ustedes por invitarnos. Qué jovencita una secretaria. Bueno, muy gracias, jovencita. no soy tan joven, pero bueno, parezco más joven de lo que soy. No, muy joven. Arquitecta, todo un desafío, ¿no? Sí, la verdad que sí. Desafío. Bueno, en principio muy contenta de estar acompañando a Jorge, al intendente Jorge Berti en la gestión, porque bueno, básicamente cuando me convocó planteó claramente que uno de los objetivos tenía que ver con ordenar, con planificar el crecimiento de la ciudad. Algo que era o que sigue siendo una deuda pendiente que tiene la localidad. Villa Constitución cuenta con un plan regulador del año 63, con lo cual Claro. la dinámica urbana fue mucho más allá de lo que el propio plan pretendía, con lo cual el nivel de complejidad que tiene la resolución de algunas cuestiones implica la necesidad de ponernos a hacer cosas. Así que bueno, eso siempre es un desafío que se toma con todas las ganas que eso implica, ¿no? El plan regulador, si no recuerdo mal, usted corríjame, fue una orden a nivel provincial de En aquella realidad época. es parte como de toda la lógica que en la década de los 60, de los 70 se implementaron no solamente a nivel provincial, sino también en toda la nación, de intentar de alguna manera ir regulando, planificando, generando algunas estrategias que tampoco era novedosa de esa época. Digo, había un montón de ciudades que lo habían hecho desde principios de siglos. Pero sí, las localidades más pequeñas empezaron a implementar sus primeros planes reguladores para esa época. El problema con Villa Constitución es que luego de eso no se generaron más que distintas acotaciones, distintas modificatorias en términos de ordenanza sobre todo, que no alcanzaron a mirar la integralidad de las transformaciones que la ciudad iba generando, ¿no? Y el gran conflicto territorial de ordenamiento fue que en toda esta parte de la provincia y en toda esta parte del país, no solamente en nuestra zona, ¿no? En nuestra región, fue llegando gente de muchos lados por necesidades lógicas, que encuentran respuesta. A media hora más tarde tienen un hospital donde se los atiende. Seguro. En Villa Constitución pasa algo muy similar. Digo, la presencia de Asindar como una de las grandes empresas que moviliza todo el desarrollo económico de la ciudad y sus distintas vaivenes, digamos, a lo largo de la historia, también fue uno de los elementos convocantes para que determinadas personas, un caso importante de grandes grupos poblacionales, se desplazaran a Villa Constitución. Con lo cual también eso acompañado en procesos de mayor crisis, el desplazamiento tiene que ver con sectores más vulnerables también. Digo, la cercanía con Rosario, si bien no integramos el área metropolitana, sí integramos ese segundo cordón, ese segundo anillo, que de alguna manera también percibe los influjos o los impactos que en términos positivos o negativos Rosario genera, ¿no? Sí, tenemos... A lo mejor lo trataron este tema en la Universidad de Paola, la secretaria de Ordenamiento Territorial de Villa Constitución, Paola Bañera, es arquitecta. Si bien lo trataron, a lo mejor no lo sé, en la universidad durante tu carrera, pero pasan las décadas y seguimos teniendo problemas con los camiones. Pongo uno como aquello que vemos cíclicamente, bueno, y demás. Y siempre hay una pregunta, y aprovechando tu presencia, la voy a hacer. ¿No estuvo diseñada esta zona para recibir lo que iba a recibir, no? Seguro. Digamos, todo lo que tiene que ver, bueno, Villa Constitución es un poco el reflejo de eso, ¿no? Hay algunas actividades productivas que fueron generando el propio desarrollo territorial. Villa, para quienes no lo conocen, tiene una estructura de crecimiento longitudinal que está ligada por la presencia del río, pero de espaldas a él, y que de alguna manera tienen sus viarios más importantes de circulación, las rutas de ingreso y demás, esos elementos que van estructurando el crecimiento y que no casualmente tienen que ver con la implantación de estos grandes centros productivos, por lo general industriales, que son los que de alguna manera rigen el desarrollo económico de la localidad. Entonces,
camiones que se acercan tanto en relación a la cuestión de la actividad productiva ligada a los cerealeros, ligada a la actividad primaria, como camiones que de alguna manera implican el intercambio que generan digamos, la industria metalúrgica en general, son como los dos grandes problemas que en una ciudad de pequeña escala, como podría llegar a ser Villa Constitución, impactan fuertemente en toda su estructura urbana y también en la posibilidad de desarrollo. De hecho, es uno de los principales problemas que nos dedicamos a abordar, justamente con la posibilidad de generar una nueva circunvalación para la ciudad. Con eso estamos trabajando, bueno, junto con la provincia, a través del ministro Garibay, de una serie de alternativas que tienen que ver con ¿cómo hacemos para que este camión, que de alguna manera nunca fue pensado, como vos estás diciendo, y que sin embargo es el eje de lo que está pasando en términos de intercambio productivo en toda la ciudad, pueda encontrar su lugar y sin que ese lugar resulte incompatible con el desarrollo residencial, administrativo y comercial de la ciudad toda, ¿no? ¿Y hay respuesta para eso, Paula? Bueno, en principio hay un compromiso claro asumido por la provincia de acompañar este proceso de generación de la circunvalación. En una primera instancia lo que se va a estar priorizando es, digamos, el recorrido, es tratar de evitar el recorrido de los camiones por el centro, algo que parece obvio, pero en Villa Constitución al día de hoy siguen circulando camiones por el área central. No solo Villa, tenés una ciudad parecida, Casilda. Claro, pasan por el medio. Pasa por el, bueno, es exactamente la misma situación. Entonces, en esto de poder ordenar, jerarquizar y de alguna manera orientar por dónde pasan los tránsitos, el objetivo primero es tratar de reorientar los camiones que tienen que ver con la actividad cerealera sobre todo, y la derivación al elevador, que es uno de los grandes elementos significativos de la ciudad, ligada a la actividad portuaria, ¿no? Entonces ese primer anillo perimetral, para decirlo de alguna manera, de la ciudad, es una de las primeras obras que vamos a desarrollar, ya con un compromiso explícito de la provincia de hacerlo a través de un financiamiento en el marco de la ley de endeudamiento provincial, ¿no? Las ciudades y las localidades en general, insisto, hablamos del sur de la provincia y en base a lo más o menos que uno conoce por haberla recorrido y por vivirlas. Nos dan la sensación, aquellos que no sabemos nada de arquitectura, que todo se fue hecho de forma espasmódica, es decir, a medida que había plata, bueno, hacemos esto. Como reacciones que se van teniendo con pavimentamos, el paso del pero mirá que primero las cloacas, no importa, tenemos la plata para pavimentar, pavimentamos, porque si ponemos las cloacas que perdemos esta plata. Y así sucesivamente. ¿Coincide con esto? Bueno, eso es así claramente, pero también porque se entiende que, digo, desligar la planificación de un hecho que tiene que ver con la construcción política y con la construcción técnica específicamente del hecho construido, es uno como de los errores que se plasman. Construir la ciudad es en sí mismo un ejercicio de construcción política, ¿no? Entonces, la idea que se tenga respecto de esa ciudad y cuál es el perfil o el horizonte que desde el ámbito político se rija en relación a esa idea, es lo que va a estar determinando la ciudad que tenemos, no solamente ahora, sino también a futuro. Creo que esa cuestión de reacción espasmódica que vos estás diciendo fue el resultado también de una ausencia de idea de ciudad que a lo largo, por lo menos de estas últimas gestiones de gobierno en la ciudad, no se fueron desarrollando. Y ahí es donde creo que se marca una diferencia clara en relación a lo que Jorge Berti está planteando. Digo, él tiene claramente esta idea, y de hecho desde ahí nos convoca a todos quienes lo estamos acompañando, la idea de que tenemos que definir qué ciudad queremos, hacia dónde queremos ir y cómo esa sucesión de acciones en el territorio tienen que ver con un hecho coordinado, planificado y estudiado progresivamente. Villa Constitución es hoy una ciudad bastante heterogénea, digo, donde están conviviendo situaciones que no deberían estar conviviendo. Entonces hay situaciones industriales en medio de enclaves residenciales, espacio para la recreación nocturna, que es uno de los grandes conflictos que estamos teniendo, vinculados o muy cercanos de sectores residenciales también, el área comercial muy dispersa también en el territorio, digamos. Una ciudad no tiene que estar definida así taxativamente en pedacitos que puedan reconocerse, pero sí, cuando tenemos ciertas homogeneidades en el territorio, resulta más factible de poder estar planificando no solamente los usos, sino también el crecimiento futuro de cada una de esas situaciones. Asentamientos irregulares y loteos.
arquitecta? Las dos cosas, tema, digamos. Son dos prioridades también para esta gestión. Porque me parece que, no solo en Villa, aclaro esto, que siempre entramos en círculos viciosos. Es decir, no podemos construir lugares donde trasladar a esta gente, dándole algo digno, porque faltan los servicios. Bueno, pero tampoco pueden seguir estando así. No. De hecho, el acceso al suelo urbano en sí mismo es uno de los problemas principales en Villa Constitución. El suelo urbano en sí mismo es el elemento que ha resultado más encarecido en los últimos años. Entonces, esa inaccesibilidad se manifiesta tanto para los sectores medios y también con mayor evidencia para los sectores más vulnerables, ¿no? Entonces, el Estado puede hacer, generando políticas en ese sentido, o también hace en el sentido de justamente omitir qué cosa hago, y en ese despegarme del problema o en ese hacer frente al problema también estoy haciendo o estoy acompañando a hacer. Entonces muchas veces la consolidación de los asentamientos tiene que ver con una acción por omisión, en este caso, respecto de qué hacer. Pareciera que el problema no existe simplemente porque no lo estoy abordando, no lo estoy mirando. Y eso hizo que en los últimos años los asentamientos crecieran y mucho. ¿Sabe cuándo empezaron a aparecer para nosotros, la clase media, los asentamientos? Cuando creció el índice delictivo. Sí, probablemente cuando en ese sector los vecinos de los cascos históricos, barrios históricos, empezaron a ver caras diferentes, caras no conocidas. Sí, yo creo que en ese sentido también es un desafío para la ciudad toda pensar una ciudad en términos inclusivos, ¿no? No entiendo que sea directamente asociable la cuestión delictiva con la cuestión del asentamiento, pero sí es cierto que muchas situaciones de delincuencia se manifiestan en los barrios más vulnerables, incluso siendo víctimas los propios habitantes de estos barrios vulnerables. Es algo que también pasa que no trascienden los medios. Exactamente, pero quienes trabajamos en los barrios recepcionamos esa demanda por parte de la familia. ¿Cuál es el desafío en términos territoriales de eso? Y es justamente promover la inclusión. Hay determinadas situaciones que implican controlar el territorio. Claramente no podemos estar permitiendo que el asentamiento siga creciendo por sí mismo. Ahora, también hay un compromiso fuerte por tratar de generar inclusión en determinados sectores urbanos de la ciudad que tienen una larga historia en términos de presencia villense, digamos, ¿no? Sí. Uno de estos espacios más consolidados es La Barranca. La Barranca es probablemente el espacio más significativo, más simbólico, de mayor identidad respecto a la topografía, al paisaje, a lo cultural incluso, en relación a la historia villense, y sin embargo quienes habitan en la misma lo están haciendo en condiciones en muchos casos de extrema precariedad, que hace que nos lleve a poder pensar cuál es el destino de estos espacios, ¿no? Le pido un minutito, hacemos los títulos de la ciudad y después le voy a hacer una pregunta, ya que la tengo, arquitecta, secretaria de Ordenamiento Territorial. ¿Cómo puede ser? Sí. Hablamos de Villa Constitución a Timbúes, para tomar una referencia. Que tantas localidades pegadas al río no tengan agua corriente del río, no tengamos cloaca, que muchas localidades han hecho la caída al revés, en vez de hacia el río. Si fueron errores o fue desconocimiento. Pero eso, todo un desafío. Deme un minutito. Con gusto.